Esta entonces ya sería la última plenaria de la clase en sí, es la 3 de la semana 4. Y aquí ya vamos a ver como los últimos procesos del proyecto, todo lo que tiene que ver con la ejecución, el seguimiento y el control de cada una de los que vimos durante toda la clase y la etapa del cierre. ¿Qué se debe de hacer cuando hacemos el cierre de un proyecto? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? ¿Cómo lograr de una manera efectiva, con éxito, los entregables, los estándares de calidad, el control que permite gestionar los cambios, los riesgos, las comunicaciones, las adquisiciones y culminar de una manera adecuada el cierre formal del proyecto? Entonces, ver cómo la dirección y la gestión de todo el trabajo del proyecto, la calidad del proyecto, la gestión del equipo, las comunicaciones, las adquisiciones, las partes interesadas, toda la ejecución del proyecto a lo largo de la vida de este proyecto. El seguimiento y el control del trabajo, los cambios, el alcance, el cronograma, los costos, la calidad, las comunicaciones, riesgo de adquisiciones, stakeholders, todo lo que tenga que ver con el proyecto. Para que finalmente el cierre del proyecto sea la mejor manera, o sea, que el producto terminado o el servicio llegue a satisfacción del cliente o del patrocinador o del usuario final del proyecto, ya sea un producto, ya sea un servicio, y archivar o documentar las lecciones aprendidas del proyecto. Entonces vamos a ver la parte de procesos de ejecución. ¿Cuáles son estos procesos de ejecución? Es el grupo de procesos que tiene que ver con todas las actividades, los procesos necesarios para ejecutar el trabajo que se definió en el plan, que se definió desde el principio del plan. ¿Cómo se va ejecutando el proyecto? Posiblemente pueden haber algunas desviaciones que necesite replanificar, gestión de cambios, etcétera, a lo largo de la vida del proyecto. Variaciones, desviaciones que se deben de evaluar para ver si al hacer esos cambios o esa desviación todavía seguimos cumpliendo con los objetivos y los requerimientos de la parte interesada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que gestionar los cambios, pero tienen que ser aceptados, siempre dentro del ajuste del plan, porque puede haber desviaciones, puede haber cambios. Luego la parte de la gestión de los recursos, que ya lo acabamos de ver. ¿Cuáles son esos recursos que se van a utilizar en el proyecto, la mayor parte del tiempo, el presupuesto del proyecto? ¿Qué es lo que incluye el PMBOK? La dirección y gestión del trabajo del proyecto. Ejecutar el trabajo definido en el plan de acuerdo a cómo se definió. Y si a un caso hay desviaciones, hay cambios, que se implementen los cambios aprobados. Tienen que ser aprobados. Darle seguimiento a la calidad del producto, la calidad del servicio que vamos a prestar o los entregables que vamos a tener a lo largo de las fases del proyecto. ¿Cuáles son esos estándares de calidad y cuáles son las operaciones adecuadas para mejorar los procesos o mejorar la calidad del entregable o los entregables del proyecto? Incorporar el equipo del proyecto, los recursos humanos necesarios para desarrollar cada una de las actividades dentro de sus limitantes, los criterios de selección, qué habilidades, qué destrezas, etcétera, debe tener cada uno de los miembros del equipo, cuáles van a ser sus responsabilidades, desarrollar ese equipo de la mejor manera posible, sus competencias, el ambiente adecuado de trabajo, la motivación para un mejor rendimiento, el equipo del proyecto, la retroalimentación, la resolución de conflictos, todo lo que acabamos de ver en la presentación anterior. También vimos las comunicaciones, gestionar las comunicaciones del proyecto, cómo vamos a recopilar, a distribuir, a almacenar, a archivar toda la información del proyecto y asegurar un flujo de comunicación adecuado. La procura, ¿qué es la procura? Las adquisiciones y las contrataciones. O sea, todo esto es la gestión de ejecución del proyecto.
¿Qué son la procura? ¿Cómo voy cuáles son los proveedores, la contratación de los proveedores, las compras, las órdenes de compra, cómo se van a ejecutar las órdenes de compra, cómo vamos a adquirir todos los materiales, la materia prima, los insumos, etcétera. Luego, el involucramiento de las partes interesadas, la comunicación adecuada con las partes interesadas, satisfacer las necesidades y las expectativas de cada una de las partes interesadas, la participación de las partes interesadas en el proyecto. Luego, el grupo de procesos de seguimiento y control. Darle un seguimiento y una revisión regular a los avances y a los rendimientos del proyecto, a medida que cumplimos una fase, una tarea, los entregables, analizando cuáles fueron los cambios requeridos, cuáles fueron los cambios aprobados, si se llevaron a cabo los cambios. Hay que analizar el control de cambios, acciones preventivas, acciones correctivas que se tuvieron que hacer en el proceso, el seguimiento de las actividades que se están llevando a cabo, cómo se están llevando a cabo, si se están haciendo de acuerdo al plan, si se están cumpliendo con los objetivos del proyecto, cuáles son esos factores que derivan del control de cambios, si no afectan mucho o afectan, en qué medida afectan el cumplimiento de los objetivos del proyecto, los cambios que han sido aprobados. ¿Cuáles son los procesos que vamos a incluir en este grupo de acuerdo al PMBOK? El seguimiento y control del trabajo del proyecto. Revisar, reportar el progreso. Normalmente lo más claro para esto para mí es, por ejemplo, la bitácora que se hace en una construcción, que día a día se hace una supervisión y se va apuntando en la bitácora todo el proceso, todo el progreso que se va haciendo, los cambios que se tuvieron que hacer, los cambios aprobados, cuáles fueron los inconvenientes. Entonces, todo eso se va registrando. Y en un proyecto, pues, tiene que haber alguna manera de registro, perdón, de control del proyecto para ver si se va cumpliendo conforme lo planeado. En cuanto al tiempo, en cuanto al costo, en cuanto al alcance, según las proyecciones que se hicieron en el proyecto. Realizar el control integrado de los cambios, cuáles fueron los cambios aprobados, cuáles se ejecutaron en los entregables del proyecto, qué cambios se hicieron, qué cambios no se hicieron, cómo afectaron a los objetivos. Y mediante esto, pues se aprueban o no los cambios, se analiza si se aprobaron o no se aprobaron los cambios que se solicitaron. Tenemos que validar el alcance en cada una de las etapas o cada una de las tareas, la aceptación de los entregables principales y el entregable final del proyecto. Todo eso se va monitoreando, se va gestionando y monitoreando y controlando. Controlar el alcance, si los productos lograron lo que se esperaba, el producto, el servicio, así igual la gestión de cambios se tiene que controlar. Controlar el cronograma, si las actividades del proyecto se llevaron a cabo conforme lo planificado, si hubo algunos cambios o algunas desviaciones en el cronograma, en los tiempos, todo eso se tiene que ir controlando. Control de costos, que aquí vemos un método de valor ganado que se utiliza para el control de los costos, ver si los costos que se propusieron o que se definieron en el presupuesto, si hubo variaciones en los costos, se analiza qué cambios o qué variaciones hubo en los costos y cuánto se incrementó o no los costos, cuáles fueron los índices de rendimiento en el tiempo, los costos, las proyecciones, las tendencias, todo lo que tiene que ver con eso a través del método del valor ganado. Partiendo de los valores planificados y el valor ganado, que es el valor del trabajo que se ejecutó con el presupuesto, entonces ahí se analiza y ustedes pues manejan muchos de ustedes manejan mejor esto que yo, se analiza cuál fue el costo real en el que se incurrió. Entonces se analiza las variaciones en el tiempo y en el costo. Cuáles fueron los rendimientos de tiempo y cuáles fueron los rendimientos de costo. Y se realizan las proyecciones o las tendencias en el proyecto. Todo esto ustedes lo van a ver y lo van a trabajar, o gran parte de esto, en el ejercicio número 7, donde vamos a ver todo lo relacionado con costos. Otra cosa es el control de la calidad, el seguimiento, el registro de los resultados, la calidad del producto, la calidad del servicio que se presta. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Identificar
si hubo deficiencia en la calidad, en los procesos, en el producto, para tomar medidas preventivas o medidas correctivas, sea un caso, para mejorar la calidad. Si los entregables del proyecto cumplen con los requerimientos específicos para la aceptación final, o sea, si el producto cumple con los requerimientos del usuario, del cliente, del patrocinador, tiene los requerimientos de calidad. Y aquí hay una matriz que hace el PMBOK, el PMI, perdón, sobre la matriz de riesgos. Entonces, hay que también controlar las comunicaciones, el control de las comunicaciones a lo largo de la vida del proyecto, que ya eso lo vimos en la presentación anterior. Control de riesgos, que era lo que les estaba hablando ahorita de esta matriz. Si la probabilidad de que el riesgo se dé, raro, improbable, posible, probable, casi seguro, si es insignificante, si es un riesgo menor, si es moderado, si es mayor, si es catastrófico. Entonces, a través de esta matriz se puede hacer el control de riesgos. ¿Cuál es la respuesta a los riesgos? El seguimiento de los riesgos y se identifican si hay nuevos riesgos. El control de las adquisiciones. Vean que estamos viendo todo lo que nos ha dado el tiempo, o sea que estamos haciendo como un repaso de todo lo que ya hemos visto. Esto tiene que ver con la procura, la contratación, el rendimiento de los contratos, si hay ajustes, si hay cambios, si cambiamos de proveedores, los contratos con los proveedores, las compras, etcétera. Y por último, las partes interesadas. Todo esto que acabamos de ver, ya lo vimos prácticamente desde la primera clase, todo esto del PMBOK. Toda la interrelación entre las partes interesadas, los ajustes necesarios para el involucramiento, el compromiso de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. Y ahora vamos al proceso de cierre, cómo cerrar el proyecto. Aquí en los grupos de proceso de cierre es todos los procesos que se deben de llevar a cabo para cerrar formalmente el proyecto. Todas las fases, todas las relaciones contractuales que haya con proveedores, con facilitadores, con empleados. Si a un caso, pues hay empleados que solo están para ese proyecto. Son los procesos necesarios para dar por finalizado el proyecto. También incluye los procesos que a veces, lamentablemente, se tengan que cerrar el proyecto de manera prematura. Entonces, también hay procesos para cerrar el proyecto que no se pudo llevar a término con éxito. Entonces, o proyectos suspendidos, proyectos abandonados, por cualquier causa, por reclamos, por rescisión de contratos, porque se transfiere el proyecto a otra unidad o a otra organización que lo va a continuar. Entonces necesitamos hacer el cierre, tiene que hacerse el cierre. ¿Cuáles son esas fases? Obtener la aceptación por parte del cliente o el patrocinador, o sea, que ya se aceptó el proyecto, el producto, el servicio final, transferir esos productos o esos servicios o resultados al cliente final, al usuario, al beneficiario, realizar las revisiones del fin de fase del proyecto, documentar las lecciones aprendidas. Esto es importantísimo, porque si después viene un proyecto similar, ya tenemos archivos de un proyecto donde sabemos qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los contratiempos, etcétera. Actualizar todos los archivos organizacionales de los procesos, de las buenas prácticas, tiene que ver con las lecciones aprendidas. Archivar toda la documentación, todos los datos relevantes para después volverlos a usar. Cerrar todos los contratos, cerrar las órdenes de compra, elaborar los cierres financieros, que ustedes pues manejan muy bien esta parte, y evaluar todos los rendimientos y la desmovilización de los recursos humanos. O sea, si es dentro de la organización y tengo a alguien encargado de un proyecto, ya se termina el proyecto, entonces, ¿a dónde se moviliza? ¿Regresa otra vez al cargo que tenía antes, a las acciones o a la actividad que estaba haciendo antes? ¿Cómo lo voy a hacer en caso de cerrar el proyecto? Estos procesos, según el PMBOK, son el cierre del proyecto o el cierre de una fase también, porque yo puedo hacer cierre de las fases y después hago el cierre final del proyecto. Es dar por concluido
la fase o el proyecto en sí. Lo importante aquí es la documentación y las lecciones aprendidas y la actualización de los procesos. Esos son los activos organizacionales, eso es lo que le queda a la empresa. Las lecciones aprendidas, todos los archivos, todas las actualizaciones de los procesos, todo el aprendizaje que tuvimos en ese proyecto. El cierre de las adquisiciones, ya todos los contratos se cierran, ya no se hacen más compras, ya se cierra toda esa parte de adquisición. Y por último tenemos el resultado de los proyectos. Ahí vemos una foto de un proyecto de agua potable. ¿Qué es esto del resultado? Es ya el producto o el servicio final, un resultado único, según el PMBOK. Porque el proyecto, ¿qué es el proyecto? Es un esfuerzo que se dirige hacia un resultado, hacia un producto, hacia un servicio. ¿Cuáles son los tipos de activos que se producen en un proyecto? Productos, servicios o resultados generados a través del proyecto hacia un usuario final. Puede ser un cliente, puede ser un beneficiario, puede ser, depende del tipo de proyecto. Todos los registros del proyecto, todos los activos del proyecto, las lecciones aprendidas, las lecciones de la organización, etc. Dependiendo del tipo del proyecto, este resultado del proyecto, ya sea interno o externo, todo esto debe ser incorporado al alcance del proyecto y a las actividades necesarias para asegurar la satisfacción de las partes interesadas. Lo que busca el proyecto es satisfacer una necesidad, ya sea un proyecto social, ya sea un proyecto privado, lo que está satisfaciendo es una necesidad al usuario final. Y siempre tiene un criterio de calidad. El proyecto debe tener una calidad. Todos los aprendizajes que se derivan del proyecto deben de ser documentados y puestos a la disposición de la organización. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a tener un mejoramiento continuo hacia la excelencia en la gerencia de los proyectos. Como gerente de proyectos, tengo que ver qué aprendizajes obtuvimos del proyecto para más adelante en otro proyecto similar o igual, parecido, como sea, no cometer los mismos errores, las mismas deficiencias que tuvimos en proyecto. Todo eso es parte del aprendizaje como organización, como gerente, etc. Aquí vemos un gráfico sobre el cierre del proyecto. Aquí está la documentación de las adquisiciones, los procesos, los entregables, los documentos de negocio. Todos estos son documentos. El acta de constitución. Luego el cierre del proyecto, ¿qué me va a definir? El plan de dirección del proyecto también es parte del cierre. ¿Cuál es el producto final? Aquí vemos la fecha que me da el producto final. La documentación que me va a servir como aprendizaje para futuros proyectos y el informe final del proyecto. Si hay acuerdos, cuáles son los acuerdos. Todo esto son documentos que yo voy a tener al final del proyecto, que me van a servir en caso de otro proyecto similar. Ok.